¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos una vez más a Conversaciones que Mejoran tu Mundo. Yo soy Verónica Zanoni y hoy estaré conversando con Irene Pérez, quien es terapeuta holístico, psicoterapeuta, es astrólogo, también es instructora de yoga, hace acompañamiento individual y grupal para el desarrollo del ser y muchísimas cosas más. Es una cajita de sorpresas. Ella está en Bogotá, Colombia, y nos estará hablando acerca de en tiempos de incertidumbre, dónde encontrar la respuesta. Bienvenida, Irene, qué gusto estar una vez más conversando contigo, esta vez a través de YouTube, en esta entrevista. Qué gusto que estés con nosotros. Ay, bueno, contenta de estar aquí contigo. Gracias por la invitación, Verónica. Y bueno, sí, bonito poder encontrarnos en estos tiempos de incertidumbre en el que estamos todos así en casa. Y bonito que existan estos medios también para ese compartir. Así es, estamos viviendo un tiempo muy especial para la humanidad y también muy especial para todas las personas, que ya sean trabajadores de la luz, que ya sean coach o personas que trabajan el despertar de la conciencia o el bienestar, el bien ser, en fin, todas estas ramas que coinciden en buscar dentro de los seres humanos lo mejor de sí mismos y su alineación dentro de este planeta en el cual vivimos y donde tenemos más trabajo que nunca, porque en esta crisis que está viviendo la humanidad, pues se está haciendo importante llevar la voz más allá de tal vez los espacios hasta donde ahora lo hacíamos, sino que hay que brindar en este momento servicio a muchas personas, porque muchas personas están desde la confusión, están desde el miedo y están requiriendo una palabra de aliento, o más bien de aliento, una perspectiva que les pueda encaminar a entender qué es lo que está sucediendo. Y yo sé que desde tu conocimiento y desde tu práctica y de la filosofía de vida que tú llevas, tú tienes un entendimiento muy particular de todo esto y sería genial que lo pudieras compartir con nosotros. Mm. Sí, bueno, fíjate que yo siento que en estos momentos estamos a prueba todos los servidores de luz de todas esas herramientas que hemos aprendido a lo largo del camino. Y en este momento crucial es como decir, ajá, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer con todo lo aprendido? ¿Sí? No, que las cosas ya no sean de la boca para afuera, sino desde el sentir interno del corazón, cómo vas a poner en práctica todo eso, ¿sí? Porque para mí ha sido un momento de reinventarme, de retomar cosas, de generar tiempo para incluso cosas que a veces uno hace a un lado por la propia dinámica del día a día y que es como que te dicen stop, o sea, para un momento, respira, siéntate y siente y qué pasa ahí, ¿sí? Y ha sido extraordinario. O sea, una de las cosas que hemos conversado es cómo desde el lugar de crisis y el recogernos hacia cada uno a sus hogares, que también es un llamado hacia adentro, cómo la naturaleza empieza también a renovarse, a regenerarse, ¿sí? Y desde ahí es donde para mí ha sido este proceso como me ha sorprendido hermosamente, ¿sí? Y cómo desde el lugar de ser depredadores y al recogernos, vemos cómo la naturaleza empieza a transformarse en una manera hermosísima. Entonces vemos los videos, las noticias de, por ejemplo, cómo ha bajado la contaminación, ¿sí? A nivel mundial, cómo los animales salvajes han vuelto incluso han ganado más espacio de nuevo en sus territorios, las aguas empiezan a esclarecerse. En estos días veía un video en el mar donde montones de gaviotas rodeaban un barco porque había muchos peces que habían recobrado su espacio en el mar.
y había aves y aves y aves, y el mismo pescador decía, esto es increíble, cuántos peces están en el mar, y él miraba así y decía, se puede mirar hasta más de 1 metro de distancia porque el agua está cristalina, ¿sí? Entonces, para mí, eso ha sido como un llamado de la naturaleza a decirnos, oigan, esto que está ocurriendo no está tan caótico, ni tan, sí, tan pesimista, ni tan terrible como lo intentamos a veces hacer ver, ¿sí? Eh, el proceso natural de vida el proceso de la vida y de la muerte es un proceso natural, ¿sí? Y la tierra como ser viviente siempre va a buscar sus formas para autorregularse, ¿sí? Así como cada ser humano también tiene su forma de autorregulación, ¿sí? Y para mí estos tiempos es eso, es un proceso de transformación, de cambio, y para mí es un punto de inflexión. Es decir, que después que pasemos este punto álgido, va a venir un cambio y una transformación de la manera como miramos la vida, del intercambio con nuestro entorno y, muy importante, del intercambio con nosotros mismos, ¿sí? Porque esto también nos ha hecho ir adentro, a vernos, a estar con el otro en casa, ¿sí? Y que a veces es incómodo estar 24 horas al día con el otro en casa y que a veces lo evitamos porque, bueno, no, salgo acá, salgo allá, estoy en distintas actividades y no me conecto con la realidad interna que estoy viviendo. Entonces, para mí ha sido maravilloso, en verdad, Verónica. Ha sido un tiempo de renovación, como te decía, de reinvención y de conectar con montones de cosas. Ahí desde el punto de vista virtual, que también ha sido maravilloso porque estas herramientas nos traen esa posibilidad de conectar al otro desde otro lugar, ¿sí? Y no es del beso, del abrazo, de lo que estamos acostumbrados, ¿sí? Sobre todo los latinoamericanos que siempre necesitamos ese contacto. Eh, Sin embargo, ha sido un contacto, así sea virtual, pero voy reconociendo al otro más, porque converso, pregunto, ¿sí? Entonces ha sido también un momento de comunicarnos más con el otro. Incluso este tema de que tú hablas mucho y que lo escucho y que es parte de nuestra cultura latinoamericana, de tocarnos, de tocar al otro y no poderlo hacer en este momento, siento que ha llevado a otras formas de expresión del amor. Yo creo que yo nunca había escuchado tanto a la gente decirse te amo como lo estamos haciendo en este momento, a las amistades. Lo hacemos por WhatsApp, lo hacemos por Zoom, donde sea que uno se vea, se encuentra ahí. Hay como este cariño entre las personas, estas manifestaciones de afecto dentro de la agenda de comunicación de las personas. Creo que ya estamos valorando mucho más al otro ser humano porque estamos entendiendo lo vulnerable que somos y que debemos tenerlo absolutamente claro desde que nacemos, pero que digamos que en nuestra cultura occidental nos ocultan que existe el otro lado y nos ocultan que la muerte es parte del proceso natural de los seres humanos. Y es decir, lo asociamos con pérdida, con dolor, con partida. Ujú. Y cuando no es así, pero el caso es que entonces este hecho nos ha hecho entender lo vulnerables que somos nosotros como individuos y poder valorar mucho más las personas mayores, las personas que son más endebles, los servidores públicos, las personas que están al servicio de los demás y que están exponiéndose a enfermarse ellos mismos. Estamos valorando hasta, de repente antes no valorábamos al muchacho que hacía el delivery para traernos la comida porque, bueno, desde la gratitud normal de un buen ciudadano, pero ahora entendemos que él está allá afuera, tal vez contactando con una persona, con otra, con otra, con otra, arriesgándose para tal vez traerte una comida o unas medicinas o una compra de un súper. Entonces, estamos valorando mucho más el hacer de los seres humanos y estamos además expresando esa gratitud. Y esto hace que esté saliendo la mejor parte de nosotros.
sí, Creo que tuvimos una pequeña sí, que ahí pausita de se internet. congeló un poco Ajá. la... Y te decía que esto está sacando la mejor parte de nosotros como seres humanos, la mejor parte como humanidad, por lo que yo creo que sí estamos allanando el camino para crear una nueva forma de relacionarnos, una nueva forma de comunicarnos, una nueva forma de estar vinculados al planeta Tierra. Esto que tú estabas planteando es sumamente importante. El planeta se está regenerando. Era necesario que nos ausentáramos. Ahora debemos tomar conciencia de cómo nos relacionamos con la Tierra también. Sí, así es, así es. Y es como la incertidumbre es siempre estar presente en nuestras vidas, ¿sí? A veces queremos como en esa necesidad de controlarlo todo y de que qué va a pasar y cómo estoy y qué va a suceder, y realmente la vida es una incertidumbre, ¿sí? Nosotros, por eso es la importancia de centrarnos aquí, ahora, el presente, y que tantos maestros nos han indicado que ese es el camino. Entonces, cuando estamos en estas situaciones, la incertidumbre se pone a flor de piel porque no sabemos. Primero, no sabemos cuándo van a levantar esta cuarentena, ¿sí? Segundo, no sabemos qué va a pasar después que la levanten, ¿sí? Y porque son muchas cosas que están involucradas, la economía, ¿sí? El sector salud, los alimentos, hay muchas cosas en la globalidad que encierra este globo terráqueo, esta dinámica de vida que no vamos a saber, no sabemos hacia dónde vamos. Entonces de ahí es súper importante que estoy viviendo en este momento, aquí, ahora, cómo lo respiro, ¿sí? Y como dices tú, empezamos a valorar muchas cosas, el aire, uy, que aquí incluso en Bogotá había alerta amarilla los días previos a la cuarentena, ¿sí? Y como te decía, ha bajado los niveles de contaminación, entonces la importancia del aire que respiramos, la importancia de cómo me relaciono con el otro. Y fíjate qué interesante, que a pesar que no podemos tocarnos ni estar en contacto, el vínculo se ha generado de una manera diferente, pero también estamos allí conectados. Y como desde un lugar mucho más sereno, podemos compartir con el otro y mira, se presentan tantas oportunidades, gente que te llama, mira cómo estás, y uno empieza a contar historias y empiezas a profundizar y a conocer más al otro también. Sí, porque también la dinámica del día a día nos lleva a un lado, al otro, intercambiamos, hola, ¿cómo estás? Pero cuando, cuando acá te has sentado a conversar y mire cómo estás y qué estás sintiendo y en qué vas y la gente te empieza a contar y te llaman o te escriben, oye, estás desocupado un momento para que hablemos y hablamos. Entonces, para mí, te digo sinceramente, ha sido maravilloso este proceso. Entonces, Yo, bueno, yo recuerdo que hablábamos en enero, Irene, y hablábamos un poco acerca de que este año, porque Irene además es astrólogo védico, y hablábamos un poco acerca de que este año venía con muchos desafíos. Venía con cambios, con entender las cosas diferentes, con transformación. ¿Cómo ves tú desde ese punto de vista? Porque veo que llegamos un poco a ese momento que nosotros hablábamos en enero, lo que no sabía es que era tan pronto, ¿no? Que llegaría tan pronto. Desde esa perspectiva y desde ese enfoque, ¿cómo ves tú el transitar del resto de este año? ok. Mira, este ha sido un año bastante, es un año, o sea, porque desde que empezó es un año con muchos cambios debido a que hay varios tránsitos planetarios, ¿sí? El tipo de astrología que yo manejo es astrología sideral, es astrología védica, y usualmente la mayoría de astrólogos en Occidente manejan en astrología tropical. Entonces yo voy a hablar de cierta ubicación de planetas que difiere y es diferente a la astrología tropical, ¿sí? Dejo eso en claro porque a veces voy a hablar de ubicaciones y que después la gente diga, no, pero Saturno no está ahí ahorita, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Este año es un año de
tránsitos planetarios, es como que varios planetas importantes que marcan, ¿sí?, pautas en nuestras vidas, todos lo marcan, pero los que tienen más tiempo o en transitar de un lugar al otro, a veces dejan más huella en nuestras vidas, ¿sí? Y en este caso, Saturno, que es el famoso, ¿sí?, que nos enseña de una manera muy disciplinada y estricta, tiene un tránsito a otro signo. Los nodos, que también son súper importantes porque marcan mucho los puntos kármicos en nuestra vida, también están cambiando de signo, ¿sí? Júpiter, que también tiene cambios, él tiene cambios usualmente una vez al año, también está cambiando de signo, y se están dando ciertas conjunciones súper importantes en planetas exaltados o en planetas que pasan por casas que tienen mucha fuerza, ¿sí? Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista védico, lo que estaría detonando, por ejemplo, esta pandemia, este tema del virus, este tema que involucra a todo el planeta, tiene que ver con los nodos norte y sur, que en astrología védica se llaman Rahu y Ketu, ¿sí? Y eso junto a que Saturno empezó a entrar a su casa, a Capricornio, ¿sí? Y los nodos están entrando en un ciclo que se cumple cada 18 años y medio, ¿sí? Entonces, investigando con distintas fuentes de astrología y entre mis propios análisis, vemos que hace 18 años y medio, ¿qué ocurrió? Si vamos a esos tránsitos que se están dando de los nodos norte y sur, hace 18 años y medio ocurrió la caída de las Torres Gemelas, ¿sí? Ok. Y es algo que a partir de ese punto hubo un quiebre, porque entonces se empezó a trabajar todo el tema del terrorismo a nivel mundial, ¿sí? Entonces los nodos empiezan a transitar y bueno, a partir de ese punto también hubo una transformación a nivel mundial impresionante, ¿no? Entonces, hoy en día se está dando ese tránsito de los nodos por las mismas estrellas fijas o nakshatras que se llaman en astrología védica, en los mismos signos, ¿sí? Y en ese mismo lapso de tiempo, por lo cual se esperaba que ocurriese una transformación. No se sabía exactamente qué podía ser, pero sí que iba a haber cambios, un punto de quiebre y cambios profundos a nivel mundial, así como los hubo hace 18 años y medio atrás. Y entonces tenemos ese panorama de cambio, pero también hay un punto en que Júpiter y el nodo sur ha estado con Júpiter en Sagitario y eso son transformaciones espirituales profundas, ¿sí? Entonces digamos que todo esto ¿a qué nos lleva? A elevar la conciencia colectiva planetaria, ¿sí? Y si lo vemos es un poco más o menos lo que está ocurriendo porque ya estamos empezando como yo siento que otra cosa que ha conectado a la gente en este proceso ha sido con la vida y la muerte que te comentaba, ¿sí? Y eso también nos permite ir a un nivel mucho más profundo de nuestro espíritu y entendernos como seres divinos y no como seres netamente, ¿sí?, corpóreos y humanos, ¿no? Entonces, ahí hay un proceso profundo. Y Saturno también está entrando al signo de Capricornio, con conjunción con Marte, con Plutón, que los planetas por fuera de Saturno, los transpersonales que llaman en la astrología tropical, no se suelen usar mucho en la astrología védica, sin embargo marcan puntos importantes de cambio y vemos también cómo la sociedad, los gobiernos también se están transformando, ¿sí? Porque es como una revolución, o sea, es como un sacudón que nos traen, ¿sí? Es como una batida de mata durísimo y es para el simple proceso evolutivo de la conciencia, ¿sí? Subir a un nuevo nivel. Entonces, astrológicamente están pasando muchas cosas también y van a estar ocurriendo a lo largo del año, ¿sí? Donde ahorita, bueno, viene esa conjunción Marte-Plutón con Saturno y ya a finales de año viene la última transición, que es ya cuando Júpiter va a entrar definitivamente también al signo de Capricornio con Saturno. Entonces ahí también, fíjate que esos dos planetas nos traen mucho reorganizar, o
Saturno por excelencia es un organizador, un estructurador, y Júpiter es un planeta que nos regala mucho la ley, lo expansivo, es muy expansivo. Entonces va a ser un proceso de sanación profunda que a finales de año es como que estamos así como en el ojo del huracán, y a finales de año vamos a empezar a ver un poco las cosas con más claridad, con un mejor sentido espiritual hacia la vida y un sentido hacia el camino que transitamos en cada alma en su vida, ¿no? Para transformarse. Entonces es bonito, es un proceso bonito, pero es un punto de crisis en el que estamos, ¿sí? Ya Eh, después a finales de año se calma un poco todo, ¿sí? Este panorama. eso es importante saberlo porque una de las cosas que tal vez más afecta es el tema de la incertidumbre, del no saber el cuándo. Yo soy un poco de la idea de que el cómo va a depender de nosotros. ¿En qué sentido? Desde el punto de vista, vamos a decir acá en tercera dimensión, en tercera dimensión de cuidarnos, de no contagiarnos, de no contagiar a otros, de no ser una carga más para el sistema de salud de los países, de no enfermarnos, no enfermar a nuestra familia, de quedarnos resguardaditos en casa y desde casa poder brindar lo mejor que podamos al mundo. Pero el otro punto de vista es el punto de vista mental, vibracional, energético, emocional, que al final son todas áreas que coexisten en otros espacios y que coexisten dentro de nosotros mismos también, y que en esa misma medida en que nosotros conectemos con el amor, con la gracia, con la aventura, con la alegría, con el amor, con la solidaridad. En la medida en que nosotros como individuos conectemos con eso, vamos a hacer de este tránsito que ya tiene un tiempo determinado, por lo menos desde la óptica que tú nos das, poder hacer ese tránsito de una forma más suave, más sutil, sin impacto. ¿Coincides en ese punto? Claro, claro. Sí, porque yo siento que la forma como lo transitamos dependerá de cada quien, ¿sí? Si yo me conecto, por ejemplo, con el miedo colectivo y me quedo ahí en la obsesión y qué va a pasar y me conecto al miedo de perder la vida o el perder a un familiar y estoy todo el día en eso, lo vas a transitar desde el pánico, desde la angustia, ¿sí? Y desde, en verdad que un proceso muy fuerte. Otros lo podrán transitar desde otro lugar, comprendiendo, ¿sí? Que estamos en un proceso de cambio y transformación. Entonces siempre dependerá el cristal con el que o los lentes con que tú te pones para percibir y transitar cualquier situación de vida en la que tú estés como individuo o como colectivo. Por eso la invitación es a no conectarnos con el miedo, con el pánico, con la angustia, recogernos a conectarnos más, eso, con un punto optimista, de ver lo positivo que ha traído esto, ¿sí? Conectarnos con eso, el aire que respiro, conectarnos con la solidaridad que se está dando, la cooperación, ¿sí? Con la abundancia también que se da y todas esas oportunidades que se presentan. Fíjate que en estas noches atrás, por acá a las 8 de la noche se empezaba a escuchar aplausos y ponían canciones y decían gracias. Yo al comienzo no entendía qué era lo que estaba pasando, ¿no? Hasta que después, por viendo por el chat y eso, me doy cuenta que es que estaban agradeciendo a todos el personal de salud a nivel mundial por toda la labor que están haciendo, ¿sí? Entonces, fíjate, una persona que se pone ese lente de agradecimiento, ¿sí? De cooperación, de solidario con el otro, va a transitar este proceso muy diferente al que se conecta con el miedo, ¿sí? O con el temor o con la angustia. Y invitar también a la persona a que explore desde qué lugar elijo conectarme. ¿Sí? Y que no es un proceso fácil, porque si estoy acostumbrado al pesimismo, a lo negativo, al estar allí en esa
en esa nube que me ensombrece, voy a estar allí, pero también puedo decir, oye, no, me puedo sentir de una manera diferente. Hoy elijo sentirme de una manera diferente. Y ahí empiezo a transformar mi manera de ver esta situación y lo más probable y seguro es que vas a verlo de una manera completamente diferente. Fíjate, yo creo que así como estamos ascendiendo vibracionalmente, el planeta está ascendiendo, está transformándose y está transformándose hacia arriba, no hacia abajo. Ujú, También las personas están despertando, quienes tal vez llevamos muchísimo más tiempo en este proceso del bien ser, el bienestar, pues tal vez lo tenemos un poco más claro, pero creo que incluso las personas que han estado tal vez un poco más ajenas a este conocimiento o personas que han estado un poquito más dormidas, más conectadas, yo siento, no me consta, pero quiero escuchar tu punto de vista. Siento que esto que está sucediendo está haciendo que ellos también empiecen a conectar con ese despertar y con esa transformación que estamos viviendo como humanidad. mm. Sí, claro, porque ¿cómo diríamos? Como cuando pasa la imagen que me viene es como cuando viene la lancha, ¿sí? Y hace una curva así, deja una estela, ¿no? Y esa estela, hay unos que empezaron desde el inicio de la estela, pero esa estela va a empezar a tocar a otros, ¿sí? Hasta allá va tocando. Entonces, no importa en qué lugar te toque, ¿sí? Esa parte de la estela, pero vas a conectarte con lo que el inicio de esa estela trajo, que es el proceso de transformación y de ascensión de la conciencia, ¿sí? Entonces yo creo que igual es como que está pasando el tren y todos tenemos que montarnos en ese tren, ¿sí? Nos montamos antes, pero igual el tren sigue pasando para que otros también se empiecen a montar, así sea desde este momento o ahora que es su momento. Sin embargo, siempre está la oportunidad de montarse en el tren y ascender, o sea, seguir arriba, porque el planeta lo necesita. O sea, y como conciencia colectiva también, o sea, tenemos que sintonizarnos al proceso de cambio de la conciencia del planeta como ser viviente. No nos podemos quedar atrás. ¿Sí? Entonces yo creo que esto también impulsa a que aquellos que todavía quieren seguir dormidos, no, miren, es hora Y de debemos despertar, despertar todos, porque este tránsito se va a dar con nosotros o sin nosotros. Queda la elección desde nuestra sabiduría o nuestra inteligencia o nuestra intuición o nuestro conocimiento elegir cómo transitarlo. Puede ser fluido, puede ser pesado y no tiene que ver con las condiciones materiales, no tiene que ver con las situaciones exteriores, tiene que ver con adentro, con cómo estamos adentro. Y todos los seres humanos tenemos la capacidad de ir adentro y conectarnos con nuestra divinidad, con nuestro ser superior, con la parte más elevada de nosotros mismos. Es como tiempo de apagar un poquito el televisor, de cerrar un poquito todo aquello que no te nutre y conectar aquí con lo que tú eres y nutrirte con la información de valor para ti. así es, sí, y cerrarle la puerta también a aquello que nos intoxica y permitir ir adentro y nutrirnos de eso que realmente no nos intoxica y nos nutre, ¿sí? Realmente como alimento divino. Entonces, eso es importante. Por cierto, estaba viendo que hoy iba a haber en Bogotá, bueno, no sé si a nivel mundial, pero mandaron acá en una cadena que apagar luces, celulares, todos los dispositivos de 8:30 a 9:30 de la noche. No sé cómo va a ser eso, ¿no? O qué tanta respuesta va a tener, pero ese bien el afuera, porque no crea, las redes te mantienen todo el tiempo ahí pegado, sí, que Sí, también es un arma de doble filo, ¿no? sí. Porque la invitación es también recogernos un poco adentro. Entonces, la invitación sería, bueno, estoy en casa, entiendo que a veces el estar confinado
importante eso, hacer ejercicio un poquito en casa, no estarte quieto, porque también estar sentado todo el día pone mucho la energía en la zona de la cabeza y estás como con los pensamientos, la mente muy activa, muy agitada. Eh, pero también de hacer esas pausas que la misma situación te está invitando, apagar el celular, apagar todo, entrar en un momentico, así sea unos 10, 15 minutos, respirar, ir adentro y qué estoy sintiendo, cómo me siento, qué me trae esto. Y ahí empieza esa conexión con la divinidad a enviarnos señales, palabras, mensajes que van a empezar a dar comprensión y que nos van a nutrir más que estar todo el tiempo afuera, ¿no? Así es, Que es lo que, dedicar tiempo al silencio para las personas que hacemos meditación, excelente, pero las personas que no meditan, contemplar, observar, hacer silencio, ahí está la magia, ahí está todo lo que se necesita saber en el silencio y permitir que surja de adentro la información y las verdades que necesitamos para nuestra vida. buenísimo, así es, así es. Muchísimas gracias, Irene. Las personas que deseen contactar contigo, ¿a través de qué vía lo pueden hacer? Bueno, yo tengo Instagram. Mi Instagram es ser uno, espacio, rayita abajo, terapias. Ese es mi Instagram, por ahí me pueden contactar eh, para cualquier tipo de, incluso ahorita estoy haciendo acompañamientos personales e incluso clases de yoga particulares a personas que me han pedido. Entonces, online también se pueden hacer. Eso también ha sido una manera de reinventarse, ¿sí? Y cualquier consulta astrológica también lo podemos hacer a través de estos medios. Entonces, por Instagram, por el interno, me pueden escribir y con mucho gusto estoy aquí en servicio para poder acompañarlos y acompañarme en este proceso que estamos transitando y que podamos hacerlo todos juntos, porque al final todos somos uno, somos un solo cuerpo, ¿sí? Y como decía una profesora de yoga mía, ella decía, todos somos un solo cuerpo y si yo me cuido, estoy cuidando al otro y estoy cuidando a ese cuerpo al cual pertenezco. Entonces, bueno, aquí a la orden y al servicio para lo que se necesite. Muchísimas gracias, Irene. Bueno, Irene Pérez, ya saben, la pueden contactar online, que es lo que es la tendencia y las posibilidades en este momento. Gracias a todos, amigos, por habernos acompañado. Recuerden suscribirse a este canal y pulsar la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos una de estas entrevistas que suman a tu vida, pues puedas estar al tanto. Muchísimas gracias. Gracias, Irene. Gracias a todos. A todos, saludos.